Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, según la hora en que nos estén viendo. Vamos a continuar con las videoclases relativas al tema de ondas. Y en esta segunda videoclase de la segunda unidad de Física 2, vamos a ver los parámetros del movimiento ondulatorio, que ya hablamos en la videoclase anterior, pero ahora los vamos a detallar un poco más. También vamos a ver la representación matemática de las ondas senoidales. Ondas senoidales porque vamos a estudiar las ondas periódicas más sencillas de representar matemáticamente. Vamos a ver que hay pues una amplia gama de diferentes tipos de ondas, algunas de ellas muy complejas, y vamos para cuestiones didácticas a estudiar pues las ondas más simples de representar. También veremos cómo se escribe la rapidez, tanto para una onda mecánica como para una onda electromagnética, en términos de la frecuencia y de la longitud de onda, que son dos parámetros del movimiento ondulatorio. Entonces vamos a comenzar con definiendo los parámetros del movimiento ondulatorio. Entonces, estos parámetros del movimiento ondulatorio ya los habíamos comentado anteriormente y vale la pena precisar que nos vamos a referir a las ondas periódicas. No quiere decir que las ondas no periódicas no tengan estos parámetros de los que vamos a hablar, pero sí es un poco más difícil de ubicarlos, de localizarlos, de calcularlos. Por ejemplo, en una onda sísmica, claro que vamos a encontrar amplitud variable, vamos a encontrar también un periodo, pero es más compleja la forma de calcularlo. Además, pues no hay un modelo matemático preciso que nos permita encontrar esos parámetros. Entonces, bueno, nada más hecha esa aclaración de por qué vamos a estudiar las ondas periódicas, los parámetros del movimiento ondulatorio en las ondas periódicas y no en aquellas que no lo son. Bueno, entonces, en las ondas periódicas vamos a realizar una distinción, porque hay dos tipos de representación. La representación espacial y la representación temporal. ¿A qué se refiere cada una de estas? Bueno, habíamos también comentado brevemente, ahora lo vamos a explicar con mayor detalle en una sesión pasada. La representación espacial de las ondas, como su nombre lo indica, es que nos vamos a referir cómo varía una variable o coordenada espacial, por ejemplo y, en función de otra coordenada espacial, x, por ejemplo. Y entonces ahí, pues, una onda puede ser de cualquier tipo, no necesariamente senoidal, puede ser triangular, etc. Vamos a ver cómo varía un parámetro espacial con respecto a otro. De ahí, pues toma su nombre, espacial. Hay representaciones bidimensionales, o sea, en un plano, dos dimensiones. Hay representaciones en tres dimensiones. Mientras que en la representación temporal, lo que vamos a hacer es medir, determinar cómo varía una coordenada espacial en función del tiempo. Entonces puede ser, por ejemplo, para una onda cuadrada, como las que se usan mucho en la electrónica digital. Entonces aquí estaríamos viendo cómo varía una coordenada espacial con respecto al tiempo. Ahora bien, en física, recordemos que los ejes
pueden tener diferentes valores. Y entonces aquí, aunque hablamos de representación espacial, genéricamente lo podemos, por ejemplo, cambiar a otro tipo de magnitud. Puede ser voltaje, puede ser corriente eléctrica, etc. Y aquí igual, en la representación temporal de esta variable puede ser voltaje, como en el caso de un osciloscopio, en el caso de un electrocardiograma, donde estamos viendo la señal eléctrica del corazón, en el caso de un encefalograma, donde vemos la actividad eléctrica del cerebro que medimos como diferencia de potencial, o podemos también representar corriente eléctrica. Entonces, esta variable puede cambiar, pues, dependiendo del fenómeno físico que estemos investigando. Sobre todo en la representación temporal, porque parámetros como el voltaje, la corriente, en fin, muchos parámetros eléctricos, podemos nosotros estudiarlos, cómo varían, cómo evolucionan en función del tiempo. Entonces, bueno, hay dos representaciones, la espacial y la temporal. Vamos a analizar cada una de ellas para el caso de las ondas periódicas senoidales. Es decir, que tienen la forma de la función seno. Recordemos que la función seno es una función periódica. Entonces vamos a empezar con la representación espacial y luego con la representación temporal. Entonces, en la representación espacial, consideramos lo que acabamos de comentar, que va a ser para las ondas senoidales. Representación espacial de una onda senoidal. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque hay ondas periódicas que no son senoidales, pero estas son, pues, las más fáciles de representar matemáticamente. Bueno, por principio de cuentas, necesitamos recordar la función seno. Y bueno, podemos también hacer lo mismo con la función tangente, etc. Entonces, la función seno es una función periódica. Si nosotros la graficamos en un plano XY, función seno, sabemos que tiene valores mínimos, valores máximos, etc. Y que además podemos graficarla, pues, dependiendo del argumento de x, en grados, en radianes, en gradientes, etc. Entonces, bueno, cuando la representamos en grados, sabemos que el seno de 0 es igual a 0. El seno de 90 grados es 1, o también 90 grados equivale a, en términos de pi medios radianes. Entonces, bueno, vamos a colocarlo aquí. Y aquí toma el valor de 1. Posteriormente, para pi, toma el valor de 0. Para 3 pi medios. Y para 2 pi. Y entonces, lo que hace la función seno es parte de un mínimo, alcanza un máximo, el máximo decrece, vuelve a 0, y ahora, aquí decíamos que alcanza el valor de 1, y es simétrica, porque alcanza también el valor de menos 1, o sea, está acotada,
Entonces el valor de 3pi medios, vamos a tener menos 1. Y en 2pi, pues vamos a volver a tener el valor de 0. Eso pues lo podemos comprobar con la calculadora, con el abaco, bueno, con el abaco no, ahí sí no, porque son funciones seno, coseno, que ya no están en el abaco. O con la calculadora que está en la computadora o el teléfono celular, la calculadora científica. Y entonces, más o menos tiene ese perfil. Obviamente mejor y más redondeado es la función seno. La función coseno son funciones suaves, es decir, que no tienen picos. Entonces, lo que vemos aquí es que decimos que la onda o la función seno es una función periódica, porque si nosotros volvemos a tomar valores a partir de 2pi, que pueden ser 5 medios de pi, 6pi, etc., vamos a ver que esa función se repite. Si lo hacemos aquí en pequeño, hasta aquí graficamos, y si continuáramos con los valores, pues veríamos que se vuelve a repetir la onda. A eso se le llama una función periódica, es decir, que la misma forma de onda, después de cierto valor, en este caso puede ser de tiempo o puede ser de distancia, se vuelve a repetir. Como si se empezara, vamos a decirlo así, en lenguaje coloquial, que se replicaran muchas de estas onditas que estamos trazando. Entonces a eso se le denomina en matemáticas periodicidad, que después de cierto tiempo o de cierta distancia, según estemos en la representación temporal o espacial, la onda se vuelve a repetir. Entonces por eso hablamos de representación espacial de una onda senoidal, porque la función seno es una función periódica. Bien, entonces la función coseno va a tener un comportamiento similar, nada más que los máximos y los mínimos van a estar invertidos. Por ejemplo, la función coseno alcanza el máximo en 1, en 90 grados se va a 0, etc. Entonces ahí trazaríamos una función complementaria, como se le llama. Bien, entonces ahora sí, vamos a la representación espacial, ya que vimos cómo es la función seno, nada más un breve repaso. Entonces, cualquier tipo de onda senoidal, vamos a poder representarlo con algunos 3, 4 parámetros del movimiento ondulatorio. Entonces vamos a tener aquí y aquí X. Y aquí vamos a trazar una onda del tipo senoidal. Bien, vamos a considerar también que este parámetro, que vamos a ver que se llama amplitud, es constante, porque hay ondas periódicas de amplitud variable, pero bueno, son más complejas. Bien, entonces vamos a identificar los parámetros principales. A la distancia de una cúspide con respecto al eje horizontal, que también se le denomina línea de equilibrio en física, a este parámetro lo vamos a denominar con la letra A mayúscula, y esta es la amplitud. Bien, a la distancia de cúspide a cúspide o de valle a valle, bueno, antes a estas zonas, a esta zona sobre el eje horizontal, en el eje positivo Y y en el eje negativo Y, también se les denomina las crestas
y los valles. Toma ese nombre porque, bueno, el valle generalmente está abajo de la línea horizontal y la cresta está arriba, como si fuera una montaña. Bien, a esta distancia, en la representación espacial, se le denomina lambda. Y lambda es la longitud de onda. Que en este caso, ¿qué está representando? Pues representa la distancia a la cual la onda vuelve a repetirse. Veamos, analicemos desde aquí la onda. Tiene un máximo, decrece, llega a cero, decrece, llega a un mínimo, el mínimo empieza a crecer, vuelve a pasar por cero y alcanza un máximo. A partir de este punto, observemos que la onda pues se vuelve a repetir. Del máximo desciende, decrece hasta llegar a cero, de cero sigue decreciendo hasta llegar a un mínimo, del mínimo crece, llega a cero, y de cero crece hasta llegar al máximo. Entonces, de aquí, esta misma distancia es también lambda. Entonces, la longitud de onda es, en la representación espacial, la distancia que tiene la onda antes de volver a repetirse. Entonces, tenemos por un lado la amplitud y por otro la longitud de onda. Tenemos también los nodos ¿y qué son los nodos? Bueno, en matemáticas les dicen los ceros de la función, es decir, los valores en donde la función vale 0. Y entonces con los nodos, las crestas, los valles, sobre todo la amplitud y la longitud de onda, ya casi podemos construir la totalidad de una representación, de un modelo matemático de una onda senoidal. Falta un parámetro. Ese parámetro se denomina con la letra alfa y es la fase. ¿Qué vamos a entender por fase? Bueno, nos habíamos dado cuenta, sobre todo cuando trabajamos en matemáticas, con las funciones seno y coseno, que algunas comienzan exactamente en cero. Pero hay otras que están, vamos a decirlo así, corridas a la derecha y otras están corridas a la izquierda. Bueno, este pequeño corrimiento es a lo que se le llama fase. Por eso hasta en el lenguaje coloquial se dice que algo o alguien está desfasado cuando no coincide, en este caso, con una referencia. Nuestra referencia casi siempre es el cero del plano cartesiano. Entonces, una onda puede estar desfasada hacia la izquierda o hacia la derecha. Si empieza en la zona positiva del eje X, entonces decimos que está desfasada positivamente. Si lo hace hacia la izquierda del eje X, estaría desfasada negativamente. Entonces la fase es ese corrimiento que tiene la onda. Si la fase es igual a 0, quiere decir que no tiene corrimiento y la onda comienza exactamente en el origen. Bien, entonces con todos estos datos ya podemos armar el modelo matemático de una onda senoidal. Entonces, en la representación espacial, una onda senoidal, su parámetro queda representado, su parámetro vertical y, como la amplitud por el seno de, abrimos paréntesis, vamos a ponerlo negro para que se vea bien,
y es igual a por el seno de un número k por x más alfa, que es la fase. Vamos a ver quién es este número k. Este número k se denomina número de onda. Ya que es igual, el número de onda es igual a 2pi sobre la longitud de onda. Entonces, en las representaciones de ondas senoidales generalmente va a aparecer mucho los factores de pi, porque vamos a representar, generalmente no en grados se representa, sino en radianes. Entonces, en muchos parámetros del movimiento circular que estudiamos el semestre pasado, en la parte de velocidad angular, aceleración angular, pues vuelven a aparecer aquí, porque recordemos que las funciones trigonométricas pues se generan a partir del círculo unitario. Funciones seno, coseno, tangente se definen con los radios vectores de un círculo imaginario, bueno, hipotético de radio 1, no imaginario, el círculo existe. Entonces, este es el número de onda, igual a 2pi sobre la longitud de onda. Por lo tanto, en esta representación, x la vamos a tomar en radianes. En la calculadora, ven que aparecen grados, con el símbolo, radianes, que en algunas aparece como rad, pero pues depende del tipo de máquina de calculadora también. Entonces, número de onda por x más la fase. Entonces, esto nos va a dar una representación genérica de cualquier tipo de onda senoidal en la representación espacial. Puede ser una onda que esté desplazada hacia la derecha y por lo tanto esta es la fase. O puede ser una onda que esté desplazada a la izquierda, en cuyo caso esta es la fase. Entonces, si conocemos la amplitud, la longitud de onda, dado que el número de onda es simplemente 2pi entre la longitud de onda, entonces conociendo longitud de onda, amplitud y fase, podemos encontrar cualquier representación, cualquier modelo matemático de una onda senoidal. Y viceversa, si nos dieran, por ejemplo, la amplitud, la longitud de onda y la fase, teniendo en la mente este modelo matemático, podríamos dar cuál es el modelo de esa onda senoidal. Si, por el contrario, quisiéramos graficar una onda senoidal de cualquier tipo, donde la amplitud, la longitud de onda y la fase fueran valores dados, pues, recordando este modelo matemático, podríamos saber con el modelo matemático cuál es la fase, cuál es el número de onda y cuál es la amplitud. Vamos a ver un ejemplo de esto último. Pues vamos a suponer que tenemos esta función. Esta función, si la graficáramos, pues tendríamos una función senoidal. Es decir, de forma seno, coseno,
seno, perdón, etc. Bueno, en este momento no nos interesa graficar, sino encontrar cuál es la amplitud, cuánto vale la longitud de onda y cuánto vale la fase. Entonces, si nos lo pusieran como problema, pues muy fácil encontraríamos los parámetros que nos piden. ¿Por qué? Porque recordemos el modelo general de una ecuación senoidal en la representación espacial. A por el seno de kx más alfa, donde recordemos que k es 2pi sobre lambda por x más alfa. Entonces, si igualamos esta ecuación genérica a esta ecuación ya con los valores incorporados, pues podemos deducir fácilmente lo siguiente. Vamos a hacer a seno de k por x más alfa es igual a 3 veces el seno de pi medios por x más pi cuartos. Entonces, de inmediato aquí podemos identificar con facilidad que a tiene un valor de 3. Entonces aquí, simplemente por igualación, a es igual a 3. Nos fijamos, k, x, aquí está, x aquí está, k entonces es igual a pi medios, este es el número de onda, y si recordamos que k lo definimos como 2pi sobre lambda, pues igualamos para encontrar lambda. 2pi sobre lambda, acuérdense que esta es la definición de k, pero aquí tenemos pi medios, entonces pi medios aquí es el número de onda, y despejamos entonces k. Aquí pi y pi se cancelan, y aquí pasamos para acá lambda, 2 por 2 son 4. Entonces la longitud de onda vale aquí 4. Dicho de otra manera, si aquí ponemos 4, 2pi entre 4 es igual a pi sobre 2, pi medios. Y entonces ya tenemos la amplitud, el número de onda y la longitud de onda. Por consiguiente, ¿cuánto vale alfa? Pues nos fijamos, alfa, y aquí alfa es pi cuartos. Entonces la fase es igual a pi sobre 4. Entonces ya tenemos la fase, la longitud de onda y la amplitud. Entonces, esa es la forma de identificar lo que no se ve. Alfa es igual a pi sobre 4. Esa es entonces la forma de identificar los parámetros de amplitud, longitud de onda, número de onda y la fase cuando conocemos la forma genérica de una representación temporal. Cuando nos dieron, en el ejemplo, una onda ya con los parámetros establecidos. Entonces, esa es la forma. Vean que es muy fácil, siempre y cuando recordemos cuál es la forma general de una representación senoidal. Bien. Entonces, amplitud, longitud de onda, fase, son los parámetros más importantes de una representación espacial. Vamos con la representación temporal. Y vamos a ver que es análogo, solo que es análogo a esta representación, solo que en vez de longitud de onda, vamos a tener un parámetro que se denomina periodo, y aquí va a aparecer la frecuencia angular. Entonces, representación temporal
de una onda senoidal. Es decir, ahora vamos a representar la variación de un parámetro especial de la onda con respecto al tiempo. Y vamos a tener otra vez la amplitud como la distancia de la línea de equilibrio a la cúspide o al máximo. Entonces, esta es la amplitud. La distancia entre cúspide y cúspide o valle y valle, ahora vamos a tomarlo desde acá, se denomina periodo y se representa con la letra T mayúscula. Entonces, T es el periodo. ¿Qué es el periodo? Aquí es más fácil visualizarlo que con la longitud de onda. El periodo es el tiempo en el cual la onda vuelve a replicarse, vuelve a repetirse. Nuevamente, si analizamos esta onda senoidal, desde cero, comienza en el origen, crece, llega a un máximo, después de ese máximo decrece, vuelve a cero, sigue decreciendo, llega a un valor mínimo, del mínimo crece, llega a cero, del cero vuelve a crecer para llegar a un máximo. Es decir, aquí hay un punto máximo y aquí hay otro. Y a partir de aquí otra vez vuelve a repetirse la onda, porque del máximo decrece hasta llegar a cero, del cero decrece hasta llegar a un mínimo, del mínimo otra vez asciende, corta al eje horizontal, y del eje pues vuelve a crecer hasta alcanzar un máximo. Entonces el periodo es el tiempo que tarda, o que tiene la onda, que tarda más bien para volver a repetirse. Estamos, ojo, hablando de ondas periódicas. No todas las ondas son periódicas y se repiten. Bien, entonces tenemos la amplitud, el periodo y otra vez la fase. En este caso, la fase es igual a cero porque la onda comienza en el origen. Pero podemos tener una onda que comenzara a la derecha, y entonces aquí la fase tendría este valor, pero podríamos tener una onda que comenzara a la izquierda, y aquí la fase tiene otro valor. En las representaciones, tanto en la espacial como en la temporal, se utilizan más que los grados, los radianes. Por eso es una unidad con la que también tenemos que estar familiarizados. En la parte de ejercicios de esta videoclase, bueno, de esta no, sino de otra para realizar ejercicios, vamos a ver un poco esos cálculos con radianes. Bien, entonces, ¿cuál es el modelo genérico de una onda senoidal en la representación temporal? Es Y igual a amplitud por el seno, paréntesis, un parámetro omega por el tiempo más la fase. Entonces ya sabemos, A es la amplitud, alfa es la fase, y omega, vamos a ponerla aquí, omega se denomina frecuencia angular.
Y esto pues ya lo estudiamos un poco en la segunda unidad de Física 1, cuando estudiamos el movimiento circular, el movimiento de los satélites, etc. Esto es igual a 2pi sobre el periodo. Acuérdense que la frecuencia angular, en el caso de un satélite, nos estaría indicando está relacionado con el número de vueltas que da en una determinada unidad de tiempo. Si es, por ejemplo, un satélite, el número de vueltas que da en un periodo puede ser de 24 horas, etc., ¿no? Entonces, 2pi entre tiempo es la frecuencia angular. Vemos que la frecuencia angular tiene unidades de tiempo inverso. 1 sobre segundo es segundo a la menos 1. Esta unidad es hertz. Los hertz son unidades de frecuencia. Bien, entonces esta es la representación de una onda senoidal en la representación temporal. Entonces, otra vez, si nos dieran la amplitud, la frecuencia angular y la fase, podríamos hacer dos cosas: graficar la función senoidal, o bien podríamos encontrar, dada una función con estos parámetros, encontrar la amplitud, la frecuencia angular y la fase. Un ejercicio similar al que realizamos anteriormente. Entonces vamos a realizarlo para efectos de identificación. Entonces, dada la función y igual a 2.5 por el seno de pi cuartos por t menos pi octavos, encontrar la amplitud, la fase y el periodo. Amplitud, fase y periodo. ¿Qué hacemos? Lo mismo del caso anterior. Igualar ambas funciones. Vamos a hacerlo. Entonces, A, aquí lo ponemos en forma genérica. Y ponemos la frecuencia angular como 2pi sobre el periodo. 2pi sobre el periodo por el tiempo más la fase es igual a, ahora igualamos con la función de valores concretos. 2.5 por el seno de pi cuartos por el tiempo más pi sobre 8. A es igual entonces a 2.5 nos fijamos en el valor de omega, que es igual a pi cuartos, recordemos quién es omega, y entonces tenemos que 2pi sobre el periodo es igual a pi cuartos. Cancelamos pi, pasamos el periodo para acá, 4 multiplica al 2, y entonces esto implica que el periodo es igual a 8. Dicho de otra manera, si aquí ponemos 2pi entre 8, vamos a tener que es igual a pi cuartos. Entonces, la amplitud es 2.5, el periodo es 8, y finalmente, alfa, identificamos que es igual a pi octavos. Y con esto pues ya tenemos toda la información de alfa, de amplitud, perdón, de alfa, la fase y el periodo.
Entonces, esta es la forma en que se resuelven algunos de los problemas, identificando a partir de una ecuación general la forma, bueno, los valores más bien, perdón, de amplitud, fase y periodo. Podríamos hacer también el ejercicio inverso, es decir, si nos dijeran, dada la amplitud igual a 2.5, el periodo igual a 8 y la fase de pi octavos, encuentre la ecuación de una onda senoidal. Entonces, sustituiríamos esos valores aquí y tendríamos la función que desarrollamos acá, 2.5 por el seno de pi cuartos por t más pi sobre 8. Entonces, ¿cuál es la clave? Pues sencillamente, como en el caso anterior, recordar cuál es la ecuación genérica, tanto en la representación espacial como en la temporal. Bien, finalmente, uno podría pensar que estas representaciones son independientes. Sin embargo, hay un parámetro que los vincula. Y ese parámetro es la rapidez de la onda. Entonces vamos a finalizar con la rapidez de una onda, tanto mecánica como electromagnética. Aquí vamos a hacer una distinción, porque uno es el caso de la rapidez de una onda mecánica y otro es la rapidez de una onda electromagnética. Y esto se debe a la naturaleza de las ondas. Comentamos en la videoclase anterior que las ondas mecánicas, como el sonido, tienen rapideces, velocidades variables. En el aire, por ejemplo, la velocidad del sonido es entre 330, 340, 45 metros sobre segundo. Depende también de la temperatura, etc. En el agua, la velocidad del aire es mayor. En un metal es mucho mayor que en el agua. Y en otros materiales, como el plástico o el caucho, la rapidez del sonido se reduce. Entonces, quiere decir que en las ondas mecánicas esta rapidez es variable. Sin embargo, veíamos que en las ondas electromagnéticas, entre las cuales está la luz, pero no solo la luz, sino la radiación infrarroja, la radiación ultravioleta, la radiación de microondas, que usamos para el internet, los teléfonos celulares, en el horno de microondas, la radiación ultravioleta, los rayos X, los rayos cósmicos y las ondas ELF, todas en el vacío viajan a la misma velocidad. Esa velocidad se representa como c y es de 300.000 kilómetros por segundo. Con c vamos a representar la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, todas las ondas electromagnéticas en el vacío tienen la misma velocidad. Y esa velocidad es la velocidad de la luz. Las ondas mecánicas no. Aquí su rapidez es variable y depende del medio. Del medio por el que se propague la onda. Entonces, esa es la diferencia entre las ondas mecánicas y las electromagnéticas. Que las ondas mecánicas tienen rapideces, velocidades variables, y las ondas electromagnéticas viajan en el vacío a la velocidad de la luz. Todas, independientemente de si es luz, si son ondas de radio, etc. Bien, pero hay un modelo matemático que vincula la longitud de onda
y la frecuencia con la rapidez de la onda. Entonces, la rapidez o velocidad, si quieren, de una onda mecánica es igual al producto de la frecuencia por la longitud de onda. Entonces, nada más reescribimos. V es la velocidad o rapidez. No, estamos usando rapidez, vamos a usar rapidez. Rapidez de la onda. F es la frecuencia y lambda es la longitud de onda. Por lo tanto, aquí tenemos que conocer dos parámetros, por ejemplo, frecuencia y longitud de onda, para obtener la rapidez de la onda, o bien la frecuencia y la rapidez de la onda para obtener la longitud de onda. Entonces son tres variables. Si queremos conocer una de ellas, necesariamente hay que conocer los valores de las otras dos. Pero en el caso de las ondas electromagnéticas, nada más podemos conocer un valor, la longitud de onda o la frecuencia, porque la velocidad es fija. Entonces, en este caso, el modelo que vamos a tener para las ondas electromagnéticas nos dice que la velocidad de la luz es constante, es igual al producto de la frecuencia por la longitud de onda. Por lo tanto, en este caso, la longitud de onda es igual a la velocidad de la luz entre la frecuencia, y la frecuencia es igual a la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Entonces, aquí solamente podemos deducir una variable a partir de la otra, a diferencia de las ondas mecánicas, donde tenemos que deducir un valor, longitud de onda, frecuencia o rapidez, pero necesariamente con los otros dos valores. Si no, no podemos aquí encontrar solamente la longitud de onda si conocemos la frecuencia. Acá, en el caso de las ondas electromagnéticas, sí. Bien, entonces vamos a realizar algunos ejercicios en la siguiente videoclase, la parte de ejercicios, con esta expresión para las ondas electromagnéticas, con esta expresión para las ondas mecánicas, y también en la identificación de los modelos matemáticos de las ondas senoidales. Bien, entonces, una recapitulación rápida. Vimos las representaciones senoidales, que son ondas periódicas, en su forma espacial y en su forma temporal. Conociendo en la temporal la amplitud, la frecuencia o periodo, o la frecuencia angular, y alfa, en este caso la fase, podemos encontrar la ecuación genérica con esa serie de parámetros de esa representación temporal. En la representación espacial, si conocemos la amplitud, la longitud de onda o el número de onda y la fase, entonces podemos armar el modelo matemático genérico de esa representación espacial con esos valores específicos en concreto. Bien, pues finalizamos esta videoclase de los parámetros del movimiento ondulatorio, y en la siguiente videoclase, que va a acompañar a esta parte de teoría, realizaremos ejercicios para calcular velocidades o frecuencias o longitudes de onda, ya sea de ondas mecánicas o de ondas electromagnéticas, además de ver graficación de las ondas senoidales, tanto en la representación espacial como en la representación temporal.
Bueno, pues les agradezco su atención y nos vemos hasta la próxima. Gracias.